Bueno, muy bien. Voy a empezar a grabar esta editorial que hoy por inconvenientes técnicos no pudimos hacerla en el programa. Estoy vestido de esta manera, creo yo, porque la importancia del tema lo amerita. Incluso mi editora de redes me decía, mirá, conviene, Rubén, que te presentes de determinada manera para tratar determinados temas con el perfil periodístico con el cual los tratás, con el cual los desarrollás. Es conveniente que la gente entienda ante qué nivel de situación estamos en el continente, es decir, en Latinoamérica. Yo por acá tengo, antes de empezar con la editorial, que tiene que ver con estos hechos que están ocurriendo en la República Argentina, pero que tocan muy de cerca a nuestros países, especialmente a mi país, que es la República Oriental del Uruguay, pero sé que toca a muchos países de América Latina. Aquellos que vean este video se van a sentir identificados, por lo menos con algunos aspectos o trazas del análisis, yo te diría ya geopolítico, que podría plantear a raíz de situaciones internas que se van dando en nuestros distintos países, en nuestras repúblicas, fracturadas, obviamente muy fracturadas por ofertas electorales hacia el poder que plantean izquierdas organizadas en coaliciones declaradamente de perfil marxista, de un marxismo, por supuesto, remozado, un marxismo que podemos considerar en la línea de los nuevos pensadores de izquierda, el neomarxismo, el llamado postmarxismo, que tanto analiza, por ejemplo, un politólogo como Agustín Laje, o el profesor Nicolás Márquez, o tantos otros autores, autores ingleses de relieve, como el doctor Roger Scruton, por ejemplo, tantos autores, el doctor también César Vidal, español. Estamos viviendo una batalla cultural en el mundo, pero muy especialmente, digamos que radicalizada en nuestro continente, tomándose en cuenta que en América Latina no se vivió en plenitud el desarrollo de las democracias republicanas y el sistema capitalista. No es América Latina precisamente el continente que haya desarrollado estas ideas, sino que las tomó, las adaptó a sus idiosincrasias, las tomó el modelo de la república, la separación de poderes, la alternancia en el poder, la oferta electoral libre, los principios fundamentales de un Estado de derecho democrático liberal, como las libertades individuales, la libertad de asociación, la libertad de partidos, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad psicomotora, la libertad de emprendimiento, todo eso que hace al caudal fundamental y que hace a las características indiscutiblemente occidentales, a las características exclusivamente occidentales desde la Revolución Francesa en adelante, desde la Revolución Norteamericana en adelante, desde aquella declaratoria de Filadelfia 1776, desde aquella Carta Magna, la Magna Carta Libertatis de Inglaterra en 1215, desde las cartas de soberanía y ya de monarquías republicanas, inclusive de los reinos de León, también de Castilla, aquella Carta de León de 1188, planteando principio fundamental de soberanía, de sufragio, de elección, de responsabilidad pública. Todo eso fue construyéndose hasta, bueno, llegar a esa Revolución Francesa o lamentada Revolución Francesa para comodidad de los historiadores, y nace entonces un modelo democrático republicano que tira abajo los modelos unipersonales, monárquicos, en los cuales primaba la voluntad personal del monarca, y como diría Luis XVI, l'état c'est moi, personificaba al Estado en su propia persona. Era su propia persona y el Estado la misma cosa. La gente dependiendo entonces y expuesta a la voluntad de un monarca. Eso cayó, se terminó, por lo tanto se terminaban las tiranías, los regímenes despóticos, los regímenes totalitarios, absolutistas,
y comenzaba a vivir Occidente una nueva etapa histórica. Sin embargo, convive Occidente con un planteo formulado desde la Universidad Occidental, al decir de Martin Amis, gran periodista inglés, en su libro Coba el Temible plantea algo muy interesante. Hay dos corrientes de opinión académica que nacen del racionalismo y del enciclopedismo y luego del racionalismo universitario, académico occidental, de ese proceso histórico de construir a través de la razón y a través de la ciencia un modelo de vida, como lo es la democracia republicana, el Estado de Derecho, a través de tantos autores, del esfuerzo de tantos autores de real importancia, de relevante importancia y que hay que seguir investigando. El caso de Immanuel Kant, el caso de John Stuart Mill, Bentham, tantos autores, el propio Montesquieu con su tratado, ¿no?, del espíritu de las leyes. Pero hay una corriente de pensamiento crítico llamada materialismo dialéctico que la va de algún modo a consagrar, a laudar Carlos Marx con su amigo Federico Engels, y le van a plantear una clara disputa, una antinomia a ese modelo, que es un modelo proveniente del positivismo, de la ilustración, de los principios, digamos, heredados del humanismo, del Renacimiento, pero básicamente es del positivismo, del racionalismo, que se va a desarrollar en el ius naturalismo y el ius positivismo en las doctrinas jurídicas, de las ciencias jurídicas, para concebir una unidad política y jurídica con separación de poderes que nos brinden garantías de libertades a todos los ciudadanos. Ese modelo va a ser muy discutido por el modelo socialista, por un modelo muy distinto, precisamente la antinomia, lo que se opone a ese modelo por considerarlo una suerte o un infortunio de payasada burguesa, gobierno de tiranía para con la clase obrera, el gobierno de los burgueses, de los capitalistas, que no reconoce lo que históricamente reconoce el materialismo dialéctico, que es la lucha de clases. Eso va a prosperar, Unión Soviética, países que se alinean a la Unión Soviética, socialismo de Estado, se rompen todos los paradigmas de la democracia republicana, del Estado de Derecho democrático, se rompe la propiedad privada, las garantías individuales, las libertades individuales, se rompe la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, se rompe la alternancia en el poder, la libertad de partidos, y se constituye un bloque en la humanidad de un partido único, muy despótico, absolutista a su manera, que plantea la revolución proletaria para terminar con la lucha de clases. Resultó ser un mamarracho histórico, una defecio para las ciencias sociales, hoy considerada esa ideología sin valor alguno en materia científica, siquiera como teoría económica, siquiera algún aspecto válido de su supuesta teoría económica, la teoría económica que planteó Marx en El Capital, analizando la estructura y la dinámica del capitalismo, por ejemplo, y que no tiene asidero en la antropología humana, en la sociología, no tiene asidero en cuanto a la capacidad humana de ser íncitamente personas, individuos, con nuestras propias características y con la necesidad de ser libres. Eso es lo que se está debatiendo en América Latina hoy, cuando se llega al extremo anecdótico en la historia de un juicio contra la ex presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que plantea un modelo que pretende ser culturalmente hegemónico, que pretende desterrar la tradición republicana, democrática, con separación de poderes, que pretende construir una nación sobre la base de planes perpetuados en el tiempo, planes de asistencia, planes asistenciales, que pretende generar la sensibilidad popular de la idolatría ante la imagen de una primer mandataria que prácticamente se confunde con una monarca, revitalizando aquella idea romántica o la romantización de Evita Duarte, de aquella esposa de Juan Domingo Perón. De algún modo en su tono en el habla, plantea ese tono dramático, altisonante, actoral, pero que resulta
en un desastre gubernamental saturado de corrupción, con una economía que implosionó, se desbarrancó la República Argentina, con una sociedad altamente violenta, desconfigurada como república, yendo a una hiperinflación, con una devaluación impresionante, se prohibieron las importaciones, se cargó de tributos a los exportadores, a los productores agropecuarios, fuertemente castigados por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, pero vemos que fue construyendo un gran imperio económico con poderío electoral, con un poderío de organización de bases que evidentemente necesita el sustento del dinero, necesita un sustento económico fuerte, importante. Ese sustento parece ser que a partir de una investigación de hace años ya, judicial, tiene 8 causas abiertas, pero en una se avanzó mucho, tiene que ver con vialidad, con las obras de vialidad y una empresa que contrató su gobierno para la provincia de Santa Cruz y que hoy está en la etapa de los alegatos acusatorios, que corresponde que lo hagan de esa manera los fiscales, en este caso el fiscal Diego Luciani y el fiscal Mola. Se llegó a esa etapa después de 3 años de investigación, con una carga probatoria muy, muy importante, se está en esa etapa de alegatos, en la cual, después de 9 días de alegación acusatoria, concluye un petitorio formal contra la expresidenta argentina, pidiendo entonces que sea juzgada y condenada, después de mostrar toda esa prueba, de analizarla, de desglosarla y de dar los argumentos jurídicos, encuadrándola o tipificándola en el delito de asociación para delinquir, agrediendo de gravedad, perjudicando gravemente los intereses económicos y el funcionamiento institucional de la República Argentina, yendo directamente contra la democracia, como lo establece el artículo 36 de esa Constitución de la República Argentina, a su vez en un correlato con el artículo 29 de la Constitución. Por supuesto, con un basamento muy fuerte en el Código Penal argentino y en las leyes concordantes. ¿Qué sonido fuerte a golpe de Estado se está dando en Argentina hoy por hoy? Con esa convocatoria a las bases, a salir a las calles, a golpear los bombos y los platillos, a hacer prácticamente azonadas, motines, convocados por el propio presidente y la vicepresidente de la República Argentina en pleno juicio. Cuando el río trae ruido, el río argentino de este gobierno kirchnerista, la grieta nacional a full, tomando las palabras del periodista argentino Jorge Lanata, siquiera se llegó a una sentencia, como te decía, sino tan solo a un alegato fiscal acusatorio y ya están en esta instancia de injerencia, fuerte injerencia del presidente Alberto Fernández y la vicepresidente en condición de acusada, con amenazas mafiosas a los fiscales y jueces que tomarán esta acusación. Siquiera se llegó a una sentencia, como te decía, siquiera eso, y ya se está en esta instancia o en este estado de las cosas provocado por el gobierno kirchnerista. Queda muy claro que un gobierno de esta naturaleza está en las antípodas de un gobierno democrático y republicano. Por eso hice ese repaso histórico, porque siempre está en juego toda esa ancestralidad, esa tradición, esa consolidación de partidos fundacionales, de experiencia por generaciones, de vidas republicanas libres, con la capacidad de elegir, con la capacidad de castigar al gobierno que se portó mal y elegir otro gobierno, con la capacidad de repasar lo que se hace. Tiene un componente bonapartista, no cabe duda, este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de l'État c'est moi, el Estado soy yo, como dijo Luis XVI, y fue una frase acuñada por Bonaparte III, descendiente de Napoleón Bonaparte. Cristina Fernández de Kirchner como Luis XVI, o como Catalina la Grande en Rusia, o como Pedro el Grande también, el ruso. De ahí quizás su afinidad con Putin, Vladimir Putin, el soñador, también romantizando aquellos desastrosos periodos de los Romanov durante 3 siglos, tiranizando a aquellos pueblos que no tuvieron la oportunidad de atravesar procesos democráticos, de atravesar la culturización,
de los procesos democráticos y el desarrollo de los capitales en una economía libre de mercado, sino que pasó abruptamente de una economía tiranizada, prácticamente esclavizada, rural, a una revolución socialista, según lo planteó Vladimir Ilich Lenin, y se va a dar por allá por el año 1917. Esa mezcla entonces de socialismo con ese peronismo ya incrustado en el ADN, por supuesto, del Partido Justicialista, al cual ella cooptó, tomó, y que hoy evidentemente lidera, y yo te diría que lidera hegemónicamente, omnímodamente, bueno, unida a grupos mafiosos, con esos componentes socialistas en el recetario de la política pública o populista, las políticas desplegadas hacia la masa de los ciudadanos y a su vez una política que pretende privilegiar a los encumbrados del sector político que no cumplen con la función de servidores públicos o de funcionarios públicos, sino que se fueron encumbrando en una casta de poder. Eso que se ha visto en Cuba, que se ve en Venezuela, que se ve en Nicaragua y que se pretende se siga dando en distintos países de América Latina. El poder político ya no como un poder desde las instituciones, ya no como un poder desde el Estado de Derecho en el cumplimiento de la función pública, sino un poder como una casta de personajes que se encumbraron en esa estructura del Estado que es evidentemente avasalladora, avasallante, porque es la estructura, la organización que tiene el poder exclusivo de la fuerza, de la dominación, como diría Max Weber. Y eso es lo que buscan. Digo lo que buscan todos estos movimientos encolumnados en el Foro de San Pablo y que van tomando distintas características, distintas modalidades, según la idiosincrasia de cada país, según la tradición política de cada país, digamos que arteramente, sutilmente, amañando los procesos electorales según el mecanismo republicano que establecen nuestras constituciones, aprovechándose, una vez más, históricamente aprovechándose del mecanismo republicano, electoral, democrático que permiten nuestras constituciones, para ir consolidándose paulatinamente estas fuerzas populistas de un marxismo crítico de aquel marxismo original, pero que es marxismo-leninismo al fin, con un ropaje cultural, que va desmontando gradualmente el comportamiento, la estructura y la dinámica de nuestros estados de derecho de prosapia republicana, democrática, liberal, naturalista, positivista, con la filosofía liberal como la raíz o el paradigma de la concepción de nuestras libertades. Esto es lo que está pasando en Argentina. Y además de que está pasando esto y ver a un presidente que viola la separación de poderes con una brutal injerencia, directamente con amenazas y con apologías al delito, amenazas a los fiscales, amenazas directas al fiscal Luciani, además de todo eso, está prostituyendo el rol de la palabra presidencial ante la opinión pública de sus seguidores. Hasta me pongo a pensar, ¿no será que este pasguato en esta triste comedia sainete muy superador de los mordaces sainetes de Enrique Santos Discépolo, a quien voy a citar en su momento, porque bien vale la pena, creo que es a cuento citar a Enrique Santos Discépolo, un connotado amigo de Juan Domingo Perón, peronista, un gran letrista de tango, un gran escritor de sainetes, inteligentísimo, pero políticamente torpe. Sin embargo, hay un momento de sus textos con aquel personaje mordaz, satiricón, que era Mordisquito, en el cual plantea algo clave, que es la evidencia, lo que se tiene que dar en un juicio, de acuerdo a las reglas del debido proceso, de acuerdo a las garantías del debido proceso, con todas sus etapas en las cuales se debe demostrar la evidencia para poder condenar o juzgar a una persona en un Estado de Derecho. La evidencia probatoria en sede judicial, en un trámite o en un proceso judicial, según lo establece un código procesal de un país y por supuesto lo mandata, lo prescribe en sus principios fundamentales la constitución de un país, la constitución de una república. Se debe probar, se debe evidenciar el delito. Pero en este sainete
es evidente que se está construyendo una comedia en la cual el presidente es algo así como un bufón de corte que simula ser el presidente, pero no lo es, que es un mandadero, que lleva y trae, que quiere quedar bien con la verdadera presidente o con la emperatriz de la República Argentina, con la que pretende ser esa emperatriz de una nueva revolución, de un modelo político popular, así lo llaman, ¿no? El modelo de la economía popular o de la economía social y popular del kirchnerismo, que no es otra cosa que una versión a la Argentina del modelo populista, marxista, con economía asistencial, de planes y con una tejumbre de recursos económicos muy oscuros en zonas muy grises que van sustentando a estos gobiernos populistas que precisamente no vienen a hacer crecer a nuestros pueblos, a traer más inversiones, a incorporar empresas extranjeras, a que crezca el Producto Bruto Interno de nuestros países y la sustentabilidad laboral, sino que vienen a encastillarse en el poder para dejar en el sometimiento de una suerte de adoctrinamiento colectivo en pos de beneficios corruptos de los que están encaramados en ese poder, destrozando el sentir republicano de nuestros países. ¿Y qué dicen ante esto, ante las actitudes de la vicepresidenta argentina en pleno juicio y del presidente argentino? ¿Qué dicen de esto los legisladores del Frente Amplio? Bueno, apoyan, con una declaración oficial, apoyan a Cristina Fernández de Kirchner, apoyan al presidente Fernández, dicen que se trata de un lawfare, es decir, de una persecución legal o del poder a través del legalismo para tirar abajo una figura popular, de ascendencia popular. Dicho esto, también debo agregar que el Partido Comunista del Uruguay en pleno apoya a la presidenta argentina, a la vicepresidente hoy argentina. Entonces uno tiene que concluir de esta manera: si no se puede juzgar a un presidente de república, el principio de igualdad consagratorio del Estado de Derecho, acá voy a romper con lo académico y voy a ser más popular. Se va al carajo. El Estado de Derecho se va al carajo. Si no pudiera la justicia terminar pacíficamente un proceso judicial con todas las garantías, la independencia técnica, jurídica, que la República le otorga a través de sus leyes, de su código, de su constitución. Todo pasa a ser un estado de cosas de simulacro descarado de democracia. Un estado de cosas de simulacro descarado de Estado de Derecho. ¿Para ir rumbo a qué? Rumbo a otro modelo político de organización de ese país. Y ahí está el bufón de corte que sale a amenazar fiscales y de algún modo a quedar bien con la emperatriz de ese movimiento popular. Van rumbo realmente a un desastre. Suena esto a un desequilibrio muy grande, a un peligroso proceso de desestabilización institucional cuando el país tiene gravísimos problemas económicos, laborales, financieros, muy graves, pasándola muy mal su pueblo, con un 45% al menos, por lo menos, ya de pobres en Argentina. Un país riquísimo, lleno de pobres. Un país con gente muy inteligente, con gente buena, con una clase media importante, con riquezas naturales impresionantes, un país rico que es muy pobre. El fracaso total de un modelo político y económico que lo que pretende es continuar, como como sea, cobrando el precio que sea. El presidente argentino llega a decir: Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo similar, y refiere a un fiscal importante de la nación argentina que investigaba un caso muy comprometedor para la presidenta argentina de aquel entonces, a la cual precisamente iba también a acusar en su alegato fiscal. Un caso muy triste, vinculado a aquellos eventos, de aquel acto terrorista contra la AMIA, la Embajada de Israel.
y aquel protocolo de cooperación con Irán, Nisman iba a explicar de qué se trataba, iba a alegar, como lo está haciendo Luciani, en esta otra causa, y aparece muerto en un proceso hoy penal, judicial, que tiene la carátula de homicidio, y se está investigando el homicidio. Sin embargo, el presidente argentino habló de suicidio de Nisman e insinuando que no le pase lo mismo a Luciani. Amenaza mafiosa, desestabilizadora, inconstitucional. Un presidente tiene que pacificar los ánimos de su nación, tiene que calmar las aguas, tiene que apoyar indudablemente a cada uno de los poderes del Estado, dejar que actúe con total libertad, en este caso el fiscal, los fiscales y el poder judicial. Sin embargo, hace todo lo contrario. Sale a amenazar a los fiscales y a los jueces. Sale a amenazar como presidente al propio fiscal Luciani, que es quien hizo el alegato acusatorio contra el actual vicepresidente de la República Argentina. La oposición plantea un juicio político, evidentemente es un gesto importante, políticamente hablando, que no va a prosperar porque no van a contar con las mayorías especiales. Repito, el Partido Comunista del Uruguay apoyando a estos energúmenos, a estos avasalladores de la verdadera democracia, apoyando a Cristina Fernández de Kirchner, apoyando al presidente argentino, y no apoya a la justicia del debido proceso, no apoya a la separación de poderes, no apoya el trabajo técnico, paulatino, de años, no apoya la calma, la tranquilidad y la seguridad de fiscales y jueces para que se cumpla a ciencia cierta con el Estado de Derecho. Esta es la gente que tenemos en la izquierda acá y la que sale a defender, por otra parte, a un ex director general del Ministerio del Interior, hoy senador de la República, por un hecho aberrante, en total incumplimiento con nuestro orden jurídico, introduce en el hospital policial a un civil albañil porque recibe un balazo que lo deja parapléjico, recibe un balazo que aparentemente es disparado desde una fiesta orgiástica en una casa de La Paloma, fiesta que recurrentemente se hacía y que compromete severamente a autoridades de aquel gobierno del Frente Amplio, a autoridades ministeriales de aquel ministerio del Frente Amplio, a comisarios, subcomisarios, en vínculo estrecho con narcotraficantes pesados y con otras figuras empresariales. Prostitución de por medio contratada para esa fiesta, sale un balazo y este muchacho queda gravemente herido, perdiendo total calidad de vida y prontamente, después de una internación de 8 meses, se le inventa, se fragua, se hace un documento falso, se falsifica un documento público que lo hace pasar como policía para que le den internación en el hospital policial y va a tener un tratamiento de 3 años y en cada uno de los meses de esos 3 años va a recibir 20.000 pesos por mes de tickets de alimentación, más gastos de tratamientos médicos, simulándose mediante una falsificación documentaria que ese señor, que era un civil, era un policía con un cargo policial, con un rango policial. Evidentemente, Charles Carrera tendrá que dar cuentas a la justicia. Así lo plantea el Ministerio del Interior, así lo plantea en su denuncia la propia familia de Víctor Hernández, el damnificado por ese balazo, sin haber recibido el tratamiento adecuado por la vía que corresponde. No se investigó ese caso, no se abrió sumario contra esas personas, se alteró además la escena de ese delito, se adulteraron todos los rastros posibles de ese delito, no hubo denuncia penal alguna y rápidamente este señor pretende ocultar todo eso, falsificando un documento público, ingresándolo al hospital policial, manteniéndolo ahí durante 3 años y pagándole ese tratamiento y pagándole 20.000 pesos por mes durante los 3 años, cada mes de cada año de los 3 años, con dinero de todos nosotros, con dineros públicos. Y después escuchamos a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, decir que era un gesto humanitario de parte de Charles Carrera. Y lo mismo dice Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Y lo mismo dice Yamandú Orsi, intendente de Canelones. Todos dicen lo mismo. Todos hablan a través de un librito, de un libreto, de otra comedia, que es la comedia uruguaya,
de la izquierda marxista uruguaya, que no tiene pensadores propios, sino que están libretados también como bufones de una triste comedia o una tragicomedia a decir lo mismo. No se trata de ningún gesto humanitario porque se adulteró documentación pública, se falsificó documentación, hay delitos, hay ilícitos, se pasó por encima del orden jurídico de nuestro país, se nos hizo gastar a los uruguayos lo que no teníamos que gastar porque correspondía que por otra vía este muchacho fuera atendido por salud pública y se le dieran todos los tratamientos que correspondían y seguramente el Estado le tendría que haber dado una indemnización si se hubiera investigado en serio y por supuesto que una pensión vitalicia o una pensión por enfermedad, pero de acuerdo a la ley, por derecha, no por izquierda. Bueno, se hizo eso y hoy salen a decir que Charles Carrera hizo un gesto humanitario. Humanitario hubiera sido que se hubiera hecho todo ajustado a derecho y que, amén de todo ello, recibiendo el tratamiento que tenía que recibir como cualquier ciudadano, un tratamiento, por supuesto, exhaustivo, médico, para que pudiera recuperarse lo más que pudiera de acuerdo a esa tristísima enfermedad provocada, la paraplegia por un balazo, más los recursos económicos, que hoy afortunadamente los tiene porque el intendente de Rocha lo hace ingresar a su plantilla de trabajo en la intendencia mediante un concurso. Bueno, también de pronto hubiera sido humanitario que Charles Carrera, de su peculio personal, le hubiera dado determinado dinero o le hubiera costeado tratamientos médicos, hubiera buscado alguna solución mayor, le hubiera comprado la silla de ruedas, qué sé yo, pero con su peculio personal, con su dinero personal, no con los dineros del Estado. Esta gente no tiene para nada claro los conceptos, subvierten todos los conceptos. No es humanitario, no es un gesto humanitario falsificar documentos públicos, pasar por encima del orden jurídico, tapar conjunto de hechos que son delictivos y usar los dineros públicos para pagarle a este muchacho tapando lo que pasó. Eso no es ningún gesto humanitario, para nada. Ese es el tipo de personajes que pretenden gobernarnos. Ese es el tipo de personajes que nuestro país tiene hoy por hoy ya en las gateras electorales para alargar de acá a un año y medio la campaña electoral en pos del poder de la República Oriental del Uruguay. Seguiremos tratando este tema, por supuesto. Muchas gracias.